El príncipe William sostuvo el sobre amarillento con notable compostura, aunque el peso de la historia que descansaba en sus manos era casi imposible de comprender. El viejo sello de cera intacto durante décadas se resquebrajó suavemente bajo su tacto cuidadoso, revelando una carta escrita en la inconfundible y fluida cursiva de la princesa Diana solo unas semanas antes de su muerte en el verano de 1997. Cada línea llevaba la confianza inconfundible de una mujer que sabía exactamente lo que quería dejar atrás, y enterrada dentro de esas páginas había una condición relativa al futuro de la reina Camilla, que según esta narrativa había permanecido oculta a la vista del público durante casi 30 años. Apenas 2 horas después de leerlo, William llegó a Clarence House, silenciosamente colocó el documento ante su madrastra y observó cómo la expresión de Camilla cambiaba en el instante en que reconoció la letra de Diana. La sala, que alguna vez estuvo llena de conversaciones tranquilas, quedó en completo silencio, como si todos los presentes entendieran que todo lo que había en esas páginas tenía el potencial de reabrir heridas que la monarquía había pasado décadas tratando de sellar. El viaje de esa mañana había comenzado lejos de las residencias reales de Londres, en los terrenos históricos de Althorp House. En una mañana fría y gris de finales de marzo de 2026, el Range Rover azul oscuro de William entró silenciosamente en el patio del establo, sus neumáticos crujiendo sobre la grava húmeda, bajo un cielo nublado. Bajó del vehículo sin ceremonias, saludó a sus agentes de seguridad con un breve movimiento de cabeza y caminó hacia la pesada entrada de roble donde su tío, el conde Charles Spencer, esperaba pacientemente en el oscuro pasillo de piedra. Charles no ofreció un saludo elaborado, solo levantó una pequeña llave de latón desgastada, atada con una vieja cinta carmesí, antes de guiar silenciosamente a su sobrino, escaleras abajo hacia las bóvedas privadas de la propiedad, donde generaciones de la historia de la familia Spencer habían permanecido intactas bajo capas de piedra y silencio. Juntos descendieron por pasillos llenos de retratos familiares, de valor incalculable cuyos ojos pintados parecían verlos pasar. Caminaron más allá de cajas cuidadosamente apiladas de plata del siglo XIX, a través de pasillos con temperatura controlada, diseñados para preservar frágiles reliquias de siglos pasados, hasta que llegaron a una cámara aislada en el otro extremo del sótano. Sentado solo bajo el frío resplandor de las luces del techo, descansaba un maltratado estuche de cuero, marcado por el tiempo pero conservado con extraordinario cuidado. Las iniciales de oro descolorido de ese aún eran apenas visibles cerca de su mango desgastado, y Charles explicó en voz baja que los abogados de bienes habían descubierto el caso olvidado solo unos días antes mientras limpiaban archivos legales descuidados que habían permanecido sellados desde finales de los años 90. Nadie lo había abierto desde septiembre de 1997. William aceptó la llave deslustrada de su tío con visible precaución, deslizándola suavemente dentro de la vieja cerradura, antes de girarla, hasta que el viejo mecanismo se soltó con un agudo clic metálico que resonó en la habitación que de otro modo sería silenciosa. Levantando lentamente la pesada tapa, encontró varias fotografías cuidadosamente conservadas, un viejo diario encuadernado en cuero y un grueso sobre de pergamino asegurado con cera azul intenso que aún llevaba la impresión inconfundible del anillo de sello personal de la princesa Diana. Incluso antes de abrirlo el sobre, parecía tener un peso emocional casi abrumador. Al girarlo cuidadosamente en sus manos, William solo encontró su propio nombre escrito en el frente, con la elegante letra de su madre, una vista que transformó instantáneamente el documento de un artefacto histórico a algo profundamente personal. Al examinar el sobre más de cerca, surgió otro detalle que inmediatamente llamó su atención. En el reverso quedaba un sello de correo descolorido fechado el 15 de agosto de 1997, pocas semanas antes de la trágica muerte de Diana.
William ordenó a uno de sus oficiales de protección que fotografiara el número de seguimiento utilizando un dispositivo seguro del palacio, y la información se registró inmediatamente en el registro de seguridad del Palacio de Kensington para su verificación. Al compararlos con los registros de transporte archivados de esa misma semana, las pruebas supuestamente mostraban que el chofer personal de Diana había hecho un viaje indocumentado desde Londres a Althorp, llevando una valija administrativa sellada. Según este relato, esa cadena de custodia ininterrumpida sugería que el sobre había permanecido exactamente donde Diana pretendía que estuviera durante casi 3 décadas, sin que nadie más lo tocara. Al reconocer la naturaleza intensamente privada del descubrimiento, Charles Spencer se disculpó en silencio, cerró la gruesa puerta de la bóveda detrás de él y dejó a William completamente solo. Bajo la tenue luz de una única bombilla del techo, William se sentó en una sencilla silla de madera y utilizó con cuidado una pequeña navaja para cortar la cera azul endurecida sin dañar el papel que había debajo. En el interior había 3 páginas densamente escritas con fecha del 14 de agosto de 1997, solo 17 días, antes del accidente automovilístico en París que acabó con la vida de Diana. La familiar tinta azul marino, supuestamente escrita con su pluma estilográfica preferida, reservada para correspondencia privada, reveló de inmediato que no se trataba de una carta familiar ordinaria, llena de recuerdos afectuosos o reflexiones personales. En cambio, cada página estaba dispuesta con la precisión de un memorando legal formal. En lugar de expresar únicamente emociones, el documento describía expectativas detalladas con respecto a la futura administración del patrimonio personal de Diana, el manejo de las reliquias familiares, la preservación de los títulos y la protección de los intereses futuros de sus hijos. Mientras William continuaba leyendo un pasaje muy subrayado a mitad del documento, supuestamente llamó toda su atención. Según esta narrativa, Diana describió limitaciones estrictas con respecto a la mujer que eventualmente podría convertirse en la futura esposa del rey Carlos, describiendo las condiciones que ella creía que deberían regir el tratamiento de la propiedad conectada directamente con la familia Spencer. El lenguaje tal como se presenta aquí fue directo e inequívocamente deliberado. Diana supuestamente escribió que bajo ninguna circunstancia Camilla Parker Bowles debería heredar, poseer o hacer uso personal de joyas propiedades ancestrales o artículos ceremoniales que pertenezcan específicamente al linaje de la familia Spencer. De ser auténtica tal redacción, contrastaría marcadamente con la imagen pública que se había desarrollado gradualmente durante las décadas siguientes, durante las cuales Camilla se integró cada vez más en todos los aspectos visibles de la vida real. Muchas piezas de joyería y símbolos que alguna vez estuvieron estrechamente asociados con Diana reaparecieron gradualmente en ceremonias públicas bajo nuevas circunstancias, lo que hace que el contenido de esta carta sea particularmente significativo dentro de la historia que se cuenta. Según la narrativa, el documento también enfatiza una importante distinción legal que el público a menudo pasa por alto. Si bien las joyas de la corona pertenecen al Estado británico y se transmiten según la tradición constitucional, las posesiones personales de Diana permanecieron sujetas a los términos establecidos dentro de su patrimonio privado y supervisadas por fideicomisarios designados. Según se informa la carta, afirmaba que si alguien intentaba reclamar artículos designados de la familia Spencer en contra de esas instrucciones, los fideicomisarios tenían la autoridad para emprender acciones legales inmediatas para recuperarlos. Ya sea simbólico o práctico, el documento se presentó como mucho más que una despedida emocional, parecía diseñado para servir como una salvaguardia legal duradera. Después de leer cada página varias veces, William dobló la vitela con cuidado, la colocó dentro del bolsillo interior de su chaqueta y salió silenciosamente de la bóveda. Mientras esperaba afuera en el patio,
Charles Spencer buscó en el rostro de su sobrino alguna indicación de lo que contenía el documento, pero William ofreció poco más que una mesurada seguridad de que el contenido permanecería confidencial hasta que lo revisaran asesores legales de confianza. Momentos después volvió a subir a su vehículo y comenzó el viaje hacia Londres con las 3 páginas cuidadosamente dobladas apoyadas contra su pecho. El silencio dentro del coche contrastaba marcadamente con el significado de lo que, según este relato, ahora llevaba. Al regresar directamente al Palacio de Kensington, William supuestamente pasó por alto por completo a su personal administrativo normal. En lugar de involucrar a varios asesores, contactó solo a un abogado senior que había manejado asuntos relacionados con los fideicomisos privados de Diana durante décadas, y cuya discreción había estado fuera de toda duda durante mucho tiempo. Al cabo de 45 minutos llegó el abogado con un maletín cerrado con llave, y William extendió con cuidado las 3 páginas sobre su escritorio bajo las brillantes luces de la oficina. Sin interrupción el abogado se ajustó las gafas y comenzó a examinar cada párrafo, cada fecha, cada firma, revisando metódicamente la situación legal del documento, antes de detenerse finalmente en la sección final de la 3ª página, donde, según esta narración, el lenguaje más trascendental de todos había estado esperando en silencio durante casi 30 años. El texto mostraba que Diana no solo había escrito una carta personal, sino que había formalizado el documento en presencia de 2 testigos legales independientes, cuyas firmas eran claramente visibles al pie de la página. El abogado miró a William y afirmó que el documento era totalmente vinculante, según la ley de fideicomisos inglesa. Explicó que si William decidía hacer cumplir estos términos, el uso actual por parte de Camilla de ciertos bienes ceremoniales se convertiría en una violación legal inmediata. Esto dejó a William con una decisión crítica que tomar. Tenía el poder de alterar completamente la reputación pública de su madrastra y despojarla de elementos clave de su identidad real, pero también sabía que revelar el documento desencadenaría una guerra interna masiva dentro de la familia, obligando a su padre a elegir entre los deseos legales de su difunta esposa y la dignidad pública de su actual reina. El misterio de cómo esta carta permaneció oculta durante 30 años aún estaba sin resolver, pero la prioridad inmediata era cómo utilizar su contenido para proteger el futuro de la monarquía. William cogió el teléfono de su mesa y llamó directamente a Clarence House, solicitando una reunión privada urgente con la reina Camilla para la tarde siguiente. Las 4 palabras que detuvieron a Clarence House. El secretario privado de la reina Camilla estaba junto a la ventana de la sala de mañana de Clarence House, observando a un mensajero entregar un grueso sobre color crema al mostrador de seguridad. Eran las 3 de la tarde de un jueves de finales de marzo de 2026. 5 minutos más tarde, la secretaria llevó la carta al salón privado de la reina, donde Camilla estaba revisando notas para una próxima entrevista televisiva sobre su organización benéfica literaria. Camilla tomó el sobre, vio el sello oficial del Palacio de Kensington y usó un abrecartas plateado para abrirlo. Dentro había una única página fotocopiada de la carta escrita a mano de la princesa Diana, acompañada de una breve nota formal del abogado personal del príncipe William. Camilla leyó las primeras 4 líneas de la letra de su difunto predecesor y dejó caer las manos sobre su regazo. La frase específica que miró fijamente estaba escrita con tinta espesa y negrita. Declaró que Camilla fue una ocupante ilegal administrativa en la historia de Windsor. La cruda franqueza de la frase tomó a la reina completamente desprevenida. No llamó a sus asesores ni exigió explicaciones a su personal. En cambio, se levantó, caminó hacia su escritorio y cogió el teléfono para llamar a su jefe de personal. Ella le dijo que se comunicara de inmediato con la cadena de radiodifusión y cancelara la aparición televisiva programada para la mañana siguiente, citando un repentino conflicto de programación. En el estudio de televisión del centro de Londres,
Los productores ejecutivos se vieron sumidos en el caos inmediato cuando sonó el teléfono rojo de Clarence House. El equipo técnico ya había instalado las rejillas de iluminación y calibrado las cámaras para la entrevista matutina exclusiva de la reina. Cuando se entregó el aviso de cancelación, el director del estudio exigió una explicación directa al enlace de prensa del palacio, señalando que el tiempo de transmisión ya se había liberado en toda la red nacional. El enlace solo podía ofrecer una declaración vaga sobre un conflicto de programación imprevisto, pero los veteranos del estudio sabían que una cancelación repentina por parte de un alto miembro de la realeza siempre indicaba una emergencia interna del palacio. Detrás de escena, los periodistas inmediatamente comenzaron a llamar a sus contactos dentro de la oficina de Lord Chamberlain, sintiendo que se estaba produciendo un cambio importante en la estructura administrativa de la casa, a puerta cerrada. La cancelación inmediata de una importante entrevista televisiva provocó conmoción en la oficina de prensa de Clarence House. En la maquinaria mediática real, cancelar una transmisión nacional con menos de 24 horas de anticipación es una emergencia absoluta. Le indica a la prensa que algo anda profundamente mal detrás de los muros del palacio. El equipo de medios de Camilla pasó las siguientes 2 horas inventando una excusa médica plausible para los periodistas, mientras la propia reina permanecía tras puertas cerradas con su principal asesor legal. La única página que William había enviado fue una clara advertencia, y el mensaje fue recibido con absoluta claridad. Los hechos que rodeaban a los fideicomisos de la familia Spencer eran claros pero muy cautelosos. Cuando Diana se divorció de Charles en 1996, su acuerdo legal final incluyó un pago masivo junto con una cláusula de propiedad muy específica. Esta cláusula dictaba que ciertos artículos históricos, incluida la icónica tiara de Spencer y varios conjuntos de zafiros de alto perfil, fueron técnicamente prestados al Fondo Real para uso exclusivo de Diana durante toda su vida. Tras su fallecimiento, la propiedad volvió automáticamente a un fideicomiso familiar privado, administrado conjuntamente por su hermano, Charles Spencer, y sus 2 hijos. Camilla había sido fotografiada usando varias piezas de la colección real más amplia que se parecían mucho a estas reliquias familiares, creando constantes comparaciones públicas que su oficina despreciaba profundamente. La decisión de William de enviar la fotocopia fue una medida táctica calculada. No buscaba una pelea a gritos en público con su madrastra. Estaba estableciendo un límite. Al mostrarle que poseía el texto completo y legalmente vinculante de los últimos deseos de su madre, estaba demostrando que podía desmantelar su autoridad ceremonial cuando quisiera. Si Camilla continuaba impulsando su propia agenda administrativa con respecto a las propiedades reales, William podría simplemente entregar el texto completo de la carta al Tribunal Superior, forzando una disputa por bienes públicos que arruinaría por completo su reputación pública. La tensión dentro de la casa se hizo más intensa a medida que la tarde se convertía en noche. Los abogados de Camilla pasaron horas analizando la única página que William les había proporcionado, tratando de encontrar un vacío legal o un error en la redacción. Argumentaron que al ser el documento una fotocopia, no se podía verificar su validez legal sin ver las páginas originales en pergamino. Le sugirieron a Camilla que William podría estar mintiendo utilizando un borrador no verificado encontrado en los archivos de Althorp para asustarla y obligarla a dar marcha atrás en sus actuales expansiones administrativas. A Camilla no le convenció el optimismo de su abogado. Conocía perfectamente la letra de Diana por las decenas de cartas que habían intercambiado durante los turbulentos años de principios de los 90. Reconoció el diseño específico de las páginas y la forma única en que Diana cruzó las letras mayúsculas. No fue un borrador, era un documento testimonial completo que había sido escondido intencionalmente hasta el momento perfecto. Camilla le dijo a su equipo legal que no podían permitirse el lujo de tratar la carta como un farol hasta que supieran exactamente qué había en las 2 páginas restantes que William había ocultado.
Esto creó un enfrentamiento intenso y silencioso entre los dos hogares. La oficina de William en el Palacio de Kensington permaneció en completo silencio, negándose a responder llamadas de seguimiento de Clarence House sobre la carta. Había puesto sus condiciones sobre la mesa sin un solo argumento verbal, dejando a su madrastra sumida en la incertidumbre de qué más había escrito su madre. El misterio de las páginas restantes se cernía sobre toda la administración del palacio como una nube oscura amenazando con perturbar la frágil estabilidad de la actual corte del rey. Pero cuando cayó la noche sobre Londres, surgió una nueva complicación dentro del Departamento de Seguridad del Palacio. Un alto oficial de guardia en la puerta del Palacio de Buckingham registró una llegada sin previo aviso a las 10 en punto. Un coche privado perteneciente a un analista de documentos forenses jubilado había pasado el control de seguridad según un código de autorización de alta prioridad emitido directamente por la oficina de William. El analista llevaba un estuche de escaneo de cuero grande y pesado. El personal se preguntó por qué William traería a un especialista forense externo en medio de la noche y qué evidencia física estaba tratando de verificar antes de su reunión cara a cara programada con la reina para el día siguiente. La prueba irrefutable de la mano de una madre, el escáner digital de alta resolución, zumbaba sobre la mesa de caoba del estudio privado de William en el Palacio de Kensington. Era la medianoche del viernes siguiente a la entrega de la carta. La doctora Elizabeth Vance, analista forense jubilada de Scotland Yard, se inclinó sobre la pantalla de su ordenador. Había pasado las últimas 2 horas analizando los microsurcos de la tinta azul marino bajo una luz ultravioleta especializada. El príncipe William estaba detrás de ella con los ojos fijos en el monitor. Junto al escáner se encontraban las 3 páginas originales de grueso papel vitela. La doctora Vance hizo clic con el mouse y amplió el párrafo final de la 3ª página. Apuntó con su lápiz las firmas de los 2 testigos legales. Miró a William y afirmó que la profundidad de la sangría coincidía con una pluma estilográfica Montblanc estándar de mediados de los años 90. El papel tenía una marca de agua de un fabricante de artículos de papelería específico en Gloucestershire que cerró en 1999. No se trataba de una falsificación digital moderna ni de un texto modificado. Era un documento auténtico y legalmente ejecutado de agosto de 1997. El proceso de verificación era una necesidad absoluta para el equipo legal de William. Cuando un documento amenaza el estatus público de la reina, consorte la administración del Palacio Central automáticamente intentará descartarlo como un fraude. Los abogados de Camilla ya habían pasado la mañana redactando una declaración preliminar para el Tribunal Superior, preparados para afirmar que la carta era un borrador no verificado y sin autoridad constitucional. El informe forense formal del Dr. Vance destruyó por completo esa estrategia defensiva. La tinta, el papel y las firmas de los testigos eran innegablemente auténticos. Las realidades legales de los Royal Estate Trusts eran increíblemente rígidas. Las cartas privadas de un miembro fallecido de la familia real generalmente se guardan bajo llave en los archivos reales durante al menos 100 años. Pero esta carta específica nunca entró en los archivos del Estado, debido a que Diana lo había escrito mientras estaba en Althorp House y lo había dejado en su caja legal privada de Spencer. Estaba completamente bajo la ley sucesoria civil, en lugar de una prerrogativa real. Los Spencer Trustees tenían plena autoridad legal para hacer cumplir sus términos sin pedir permiso al rey o al Parlamento. La tensión aumentó cuando la doctora Vance empezó a guardar su equipo de escaneo en sus estuches de cuero. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de plástico traslúcido para pruebas. Lo dejó con cuidado sobre el escritorio junto a las páginas de pergamino. Dentro de la bolsa había un pequeño dije de oro macizo, con forma de mazo de polo, grabado con las iniciales D y Dadidoiru. El dije se había caído de los pliegues más profundos del pesado sobre cuando lo abrió por primera vez bajo la campana del laboratorio.
William recogió la bolsa de plástico. Mirando de cerca la superficie dorada rayada, recordó el amuleto al instante. Era una pieza privada de una pulsera con dijes que su madre había usado constantemente durante su infancia en el Palacio de Kensington. Diana había dejado caer intencionalmente la pieza de oro en el sobre junto a las páginas de pergamino para que sirviera como prueba física instantánea e inequívoca de identidad de su hijo mayor. Era un detalle que ningún falsificador externo o cortesano descontento podría haber conocido o replicado. Este descubrimiento físico cambió toda la dinámica jurídica del conflicto. Los abogados de William inmediatamente agregaron el escaneo forense del amuleto de oro al archivo maestro oficial. Proporcionó a su equipo una influencia absoluta. Si los abogados de Camilla intentaran arrastrar la disputa a una batalla judicial prolongada, William podría presentar el amuleto junto con el análisis forense a los jueces del Tribunal de Familia, demostrando la autenticidad absoluta de los mandatos finales de su madre. La noticia de la verificación forense viajó rápidamente a través de los servidores de mensajería internos seguros que conectan a las casas reales. A las 2 de la madrugada, un asesor principal de Clarence House registró una alerta directa en la tableta privada de Camilla. La alerta confirmó que el Palacio de Kensington había finalizado con éxito una validación forense completa del documento utilizando un especialista externo independiente. El equipo legal de Camilla se dio cuenta de que su principal línea de defensa se había derrumbado incluso antes de que saliera el sol. El misterio de por qué este amuleto y esta letra de oro en particular permanecieron intactos durante casi 30 años. En los sótanos de Althorp todavía había un gran interrogante para William. Sabía que su tío Charles Spencer era un guardián meticuloso de los registros familiares, pero la caja de alguna manera había eludido todas las auditorías del patrimonio desde 1997. El personal comenzó a susurrar que la caja no se había perdido en absoluto. Había sido retenido intencionalmente por un tercero de confianza que estaba esperando una crisis constitucional específica para entregarlo. Cuando la luz de la mañana comenzó a iluminar las ventanas del Palacio de Kensington, el jefe de gabinete de William entró en el estudio con una carpeta nueva con informes. Informó al príncipe que un mensajero personal del secretario privado del rey acababa de llegar a la puerta principal. El mensajero llevaba una nota escrita a mano urgente del rey Carlos solicitando que William fuera al castillo de Windsor para una cumbre familiar privada antes de su reunión programada con Camilla. El rey finalmente estaba entrando en escena, y William necesitaba decidir qué parte de la evidencia de su madre estaba dispuesto a exponer a su padre. El silencio roto de 1997. El príncipe William entró en el comedor privado del Hotel Goring en Belgravia a las 10 en punto de la mañana del sábado. La habitación estaba vacía excepto por una mujer mayor sentada junto a la ventana sosteniendo una taza de té de porcelana. Llevaba un sencillo abrigo de lana oscura y un collar de perlas. Esta era Lady Sarah McCorquodale, la hermana mayor de la princesa Diana y coejecutora de su testamento original de 1996. No se levantó cuando entró su sobrino. Simplemente señaló la silla vacía frente a ella y empujó un pequeño joyero forrado de terciopelo sobre el mantel blanco. William se sentó, tomó la caja de terciopelo y la abrió. Dentro había un colgante dorado de mazo de polo idéntico al que el Dr. Vance había descubierto en el sobre de vitela la noche anterior. Lady Sarah miró el amuleto y luego miró directamente a William. Ella le dijo que ella fue quien había ordenado al abogado de bienes que colocara el estuche de cuero en el archivador de Althorp en la primavera de 1998. Había guardado la llave maestra en su caja fuerte personal durante casi 30 años, esperando el momento exacto en que la estabilidad del legado de la familia Spencer se viera genuinamente amenazada por la nueva jerarquía palaciega. Los hechos de la transición de 1997
fueron complicados pero bien documentados en los archivos familiares. Tras el fallecimiento de Diana, la Casa Real lanzó un esfuerzo legal masivo para proteger sus documentos y diarios privados y evitar su divulgación pública. Un equipo de abogados de palacio pasó semanas en el Palacio de Kensington revisando sus efectos personales. Lady Sarah, junto con su hermano Charles Spencer, lograron interceptar silenciosamente varias cajas de correspondencia personal altamente confidencial antes de que llegara el equipo oficial de inventario del palacio. Hicieron esto para proteger los deseos privados de Diana de ser enterrados para siempre dentro de los archivos reales del castillo de Windsor. Lady Sarah le explicó la línea de tiempo exacta a William. En agosto de 1997, Diana estaba cada vez más preocupada por el futuro a largo plazo de la herencia de su hijo, especialmente si Charles se volvía a casar. Redactó el memorando legal con su abogado personal en Althorp, asegurándose específicamente de que 2 trabajadores inmobiliarios independientes presenciaran su firma. Luego le entregó el sobre de vitela sellado a Sarah, haciéndole prometer que conservaría el documento hasta que William alcanzara una posición en la que tuviera plena autoridad institucional para hacer cumplir sus términos frente a la corte real en general. La tensión en el pequeño comedor se agudizó cuando Lady Sarah detalló los términos del pacto. Le dijo a William que había observado desde la distancia cómo la oficina de la reina Camilla ampliaba lentamente su huella administrativa durante los últimos 12 meses. Cuando leyó noticias que indicaban que el equipo de Camilla estaba intentando auditar las finanzas del ducado de Cornualles y revisar los tradicionales préstamos heredados de la familia Spencer, supo que había llegado el momento de publicar la carta. Llamó al abogado de Althorp, le ordenó que descubriera la caja durante una limpieza de archivo de rutina y se aseguró de que Earl Spencer le entregara inmediatamente la llave a William. Esta revelación cambió por completo la comprensión que William tenía del conflicto. No se trataba simplemente de un descubrimiento fortuito en un viejo sótano. Estaba ejecutando un plan deliberado a largo plazo que su madre y su tía habían puesto en marcha 3 décadas antes para proteger su futura soberanía. La carta era una herramienta legal guiada con precisión preservada por las personas que mejor conocían el funcionamiento interno de la maquinaria palaciega. Le dio a William la autoridad histórica y legal absoluta para rechazar cualquier cambio administrativo que el equipo de Camilla intentara imponer en su casa. Lady Sarah terminó su té, se levantó y se ajustó el abrigo. Le dijo a William que el abogado original que redactó el memorando todavía estaba vivo y vivía retirado en Wiltshire, completamente preparado para dar una declaración formal ante el Tribunal Superior si los abogados de palacio intentaban cuestionar las firmas de los testigos. Besó a William en la mejilla y salió de la habitación del hotel dejándolo solo con los amuletos de oro a juego. El círculo de pruebas ahora estaba completamente intacto y William poseía todo lo que necesitaba para resolver la disputa de forma permanente. Pero mientras William se alejaba del hotel hacia su reunión programada en el castillo de Windsor, la pantalla de su tablero se iluminó con un mensaje urgente de su jefe de seguridad. El registro de seguridad del palacio mostraba que el vehículo privado de la reina Camilla había salido de Clarence House 45 minutos antes de lo previsto en dirección a Windsor, en lugar de a su oficina en el centro de Londres. El secretario privado del rey también había convocado al jefe de la hacienda privada al castillo para la cumbre de emergencia. El misterio de por qué el jefe financiero de la monarquía estaba involucrado en una disputa familiar comenzó a preocupar al jefe de gabinete de William. Sugirió que el equipo de Camilla había descubierto un mecanismo financiero paralelo dentro del patrimonio privado del rey que pretendían utilizar como contrapeso a las restricciones legales de Diana. La guerra silenciosa ya no se trataba solo de reliquias familiares y cartas antiguas. Se estaba convirtiendo en una negociación directa y de alto riesgo sobre la distribución inmediata de los activos líquidos de la corona, preparando el escenario para un capítulo final
que alteraría permanentemente la estructura financiera del trono. Los términos finales de la princesa. El príncipe William entró en el salón del soberano en el castillo de Windsor exactamente a la 1 de la tarde del sábado. La habitación estaba brillantemente iluminada por el sol de la tarde que entraba a través de las enormes ventanas góticas. El rey Carlos estaba sentado en un sillón de respaldo alto, cerca de la chimenea de mármol, con una gruesa manta de tartán sobre las rodillas. La reina Camilla estaba junto al escritorio cerca de la ventana, y su jefe de personal estaba justo detrás de ella. Sentado en la mesa baja entre las sillas, estaba el jefe del tesoro privado, que sostenía un libro de contabilidad de cuero que contenía los registros financieros privados de los bienes personales del soberano. William no tomó asiento. Caminó directamente hacia el centro de la habitación, abrió la cremallera de su maletín de cuero y sacó las 3 páginas originales de pergamino del memorando de 1997 de la princesa Diana. Junto al papeleo, colocó los 2 mazos de polo dorados a juego sobre la madera pulida de la mesa. Miró directamente a su padre y afirmó que el documento había sido verificado forensemente por el ex analista principal de Scotland Yard menos de 12 horas antes. Las firmas eran legalmente vinculantes, el papel estaba autenticado, y los fideicomisarios de la familia Spencer estaban preparados para presentar una orden judicial pública inmediata si los términos no se cumplían al final del día. El jefe de la bolsa privada recogió las páginas de pergamino. Sus manos temblaban ligeramente mientras examinaba las cláusulas legales finales de la tercera hoja. Miró al rey Carlos y asintió lentamente confirmando que el documento se regía estrictamente por la ley sucesoria civil y no por la prerrogativa real. Explicó que el acuerdo de divorcio original de Diana vinculaba explícitamente el préstamo de las joyas de la familia Spencer y ciertas tiaras históricas a una cláusula permanente de no interferencia. Si algún futuro consorte intentaba alterar los límites administrativos de las propiedades privadas del heredero, la propiedad de esos activos históricos volvía automáticamente a los fideicomisarios de Spencer, quienes tenían el derecho de iniciar una demanda de recuperación de activos públicos en el Tribunal Superior. La sala quedó en completo silencio a medida que la realidad legal se asentaba. Camilla se acercó a la mesa, tomó la fotocopia que sus abogados habían estado analizando y la comparó con la vitela original. Miró a su jefe de gabinete, quien le informó en voz baja que su plan de fusionar los costos administrativos del Ducado de Cornualles con el presupuesto del Palacio Central ya no era legalmente viable. Si seguían adelante con la auditoría, William publicaría el texto completo de la carta a los medios exponiendo las restricciones financieras de décadas de antigüedad y creando un escándalo público masivo que arruinaría permanentemente la reputación pública de la actual reina. William expuso sus términos finales no negociables. Exigió que la oficina de Camilla firmara inmediatamente una declaración formal y vinculante, renunciando a cualquier reclamo futuro o supervisión administrativa con respecto a las finanzas del Ducado de Cornualles. Además, exigió que las reliquias familiares específicas de Spencer, que actualmente se conservan en las bóvedas del palacio, fueran devueltas permanentemente a la custodia física de Althorp House antes del próximo retiro de verano. Le dijo a su madrastra que su elección era sencilla. Podría aceptar su lugar tradicional dentro de la jerarquía familiar o podría enfrentarse a una batalla legal, abierta y pública, que su oficina no podría ganar. El rey Carlos miró los amuletos de oro sobre la mesa y luego miró a su hijo mayor. No se lanzó a una emotiva defensa de su esposa, ni cuestionó la validez del documento. Entendió que la preservación de la monarquía requería una estabilidad institucional absoluta, y William tenía toda la influencia. El rey se dirigió al jefe de la bolsa privada y le ordenó que redactara las órdenes ejecutivas necesarias para cumplir inmediatamente con las demandas de William. Le dijo a Camilla que la ampliación administrativa de su oficina había ido demasiado lejos
y que debían respetarse los límites tradicionales de la casa. Camila no dijo una palabra. Cogió una pluma estilográfica de plata del escritorio, regresó a la mesa de café y firmó la declaración formal de no interferencia que el abogado de William había preparado. Se dio la vuelta y salió del salón del soberano por la puerta lateral privada, seguida de cerca por su jefe de personal. La guerra burocrática que había amenazado con destrozar la maquinaria interna del palacio terminó en menos de 20 minutos resuelta por la voz irrefutable de una madre que había protegido la futura soberanía de su hijo desde más allá de la tumba. William cogió las 3 páginas de pergamino, volvió a guardar los amuletos dorados en su maletín y saludó cortésmente con la cabeza a su padre. Salió del castillo de Windsor y volvió a subir a su vehículo con el documento original firmemente en su mano. No solo había protegido su propiedad privada y las reliquias históricas de su familia, sino que había sentado un precedente absoluto para su futuro reinado. El plan oculto dejado por la princesa Diana en 1997 había cumplido su propósito final, garantizar que la verdadera línea de sucesión siguiera siendo totalmente inexpugnable. El dramático descubrimiento de la carta oculta de la princesa Diana ha alterado permanentemente el equilibrio de poder dentro de la familia real británica. Al utilizar esta arma legal largamente enterrada, el príncipe William ha logrado contrarrestar las ambiciones administrativas de la reina Camilla, demostrando que la influencia de su madre todavía moldea el destino de la casa de Windsor en la actualidad. Esta confrontación de alto riesgo confirma que el futuro rey tiene control absoluto sobre su herencia y que la vieja guardia de la familia siempre protegerá sus fronteras tradicionales de extralimitaciones internas.